Los periodistas. De un tiempo a la fecha, el gremio de los actores, los productores, los directores de lo que antes se llamaba telenovelas, que ahora se llaman series, ha estado enfocado a explotar el mito o la realidad de personajes relacionados con el crimen organizado. La Reina del Sur, una novela de Pérez Reverte basada en una mexicana, tengo entendido que fue famosa porque se dedicaba a lavar el dinero de los narcotraficantes. El caso del capo Escobar, que se han hecho muchísimas series de su vida, contadas unas por sus cercanos colaboradores, otra por su propio hijo, ¿no? Que se cambia el nombre, que empieza a escribir una serie de cosas. El Señor de los Cielos, que ha sido una de las más exitosas y que lleva ya, no sé si 3 o 4 temporadas de 100 capítulos cada una, y que es, bueno, un exitazo en lo económico. Todo esto me recuerda un poco lo que sucedió en la época de Al Capone. Me recuerda la segunda parte o la tercera parte de las novelas de Mario Puzo, El Padrino, donde la mafia empieza a recobrar o a buscar tener un lugar en la sociedad, cercana al Vaticano, cercana a la iglesia, al financiamiento de películas, de documentales, de cosas para recuperar la imagen. Las fundaciones, no quiero ahondar mucho en el tema, pero las fundaciones, algunas de ellas mexicanas, pues el dinero mal habido lo meten a la fundación para lavar imagen de cómo se hicieron de ese dinero, ¿no? Museos y cosas así. Un poco reescribir la historia, Manuel. En Puebla han desaparecido hemerotecas sobre pretexto de la digitalización o sobre pretexto de que hacen falta los espacios para temas administrativos. En Puebla ya no hay un sitio donde tú vayas a consultar los periódicos de 1930, 1950 o 60 o 70. El Sol de Puebla desapareció, sus archivos que se los llevaron a México para digitalizarlos, y entonces la historia del siglo pasado y hasta nuestros días está así como que en un vacío, como que una tendencia a lo que sucedió a finales del siglo XIX, principios del XX, de reescribir la historia de Europa. Aquel famoso historiador, ¿cómo se llamaba? Arnold Toynbee. Toynbee, que se dedicó a reescribir una especie de la visión de los vencedores, o lo que le convenía, de lo que los demás debían saber de lo que había pasado en la historia de Europa. Y a partir de eso decir, esta es una nueva premisa cultural y un nuevo posicionamiento de cada una de las versiones de cada nación, de cada personaje, de todo. Esta es la verdad. Y eso es lo que se me antoja que viene pasando con el tema de Kate del Castillo, Champagne, y todo este asunto de los artistas y de la comunidad que ha estado ligada a la explotación de los temas vía el espectáculo de los miembros del crimen organizado en el mundo, no solamente claro. El caso de aquí, ¿no? Mira, yo tengo ahí una hipótesis muy personal, en el sentido de que todos estos fenómenos que están ocurriendo son parte de un cambio cultural que también, igual que el campo político, tiene una enorme extensión y una enorme profundidad. Y en este campo cultural están intentando crearse o proponerse variables que te sirvan de referencia en cuanto a los movimientos de estos grupos, y estamos llegando al momento en el que los viejos instrumentos, las herramientas del pasado, se pueden quedar en un museo porque ya no funcionan, pero tú necesitas otras para comenzar a trabajar. Y aquí se juega, volvemos otra vez al tema del liberalismo, del que hemos hablado muchas veces. Se están jugando transformaciones del liberalismo que se pretenden adecuar
a los ambientes y garantizar con eso el que todo mundo sea respetado en su libertad. Pero es curioso, es una libertad que siempre va a favor de un determinado grupo, y este determinado grupo es el que tiene los recursos que necesitan los escenarios de los actores y actrices, lo necesitan de manera importante para poder hacer muchas cosas, y con ello comienzan a vincularse sectores que en el pasado tenían una vinculación a través de algún actor que había hecho el papel de algún, por ejemplo, delincuente importante. El caso de Chucho el Roto, Sí. que en México es un elemento paradigmático. Bueno, si te vas a los cómics, Fantomas. Claro, de hecho la literatura del cómic influye terriblemente en este escenario, y en los Estados Unidos, especialmente en los Estados Unidos, y muy vinculado con Hollywood, está esta propuesta que todavía hoy se está defendiendo, de que por ser artista tú tienes el derecho de hacer casi lo que se te ocurra o te venga en gana. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial, el pleito de Reagan, que era del otro lado, ¿no? Sí. Del conservador, contra los actores que estuvieron aquí en México. No me acuerdo los nombres, había uno muy famoso que vino aquí a estar del lado de pues no de los aliados, vamos, sino del otro bando. ¿Cómo se llamaba El Indio Fernández. No, pero norteamericano. Bueno, vino con el Indio Fernández, no me acuerdo el nombre, pero hubo un grupo de varios actores que llegaron y que después los corrieron de los Estados Unidos. Bueno, Chaplin, Claro. ¿no? Y el sindicato y toda esta serie de cosas, ¿no? Que peleaban eso por ser los artistas, tenían la libertad de presentar cualquiera de sus criterios en el arte cinematográfico, ¿no? Mira, la Fundación Mindszenty ha presentado una reflexión sobre este tema basado... Errol Flynn. Sí, Errol Flynn Flynn. creo que fue uno de los que estuvo en contra de Reagan, ¿no? En contra de- sí. Y Errol Flynn. te decía, se ha creado una reflexión en torno a este tema de los actores y su medio ambiente, que es cuestionable, aprovechando un hecho que se va manifestando cada vez más en los sectores próximos al mundo de los espectáculos. La fascinación por el tema de la anarquía. Entonces, mi hipótesis es que un liberalismo llevado al extremo te acerca perfectamente a la anarquía. Y por eso es que quienes han defendido estos límites extremos de la actuación y la comunicación con grupos que no son parte oficial de la sociedad, se ven ahora fortalecidos por esta corriente que impulsa el pensamiento anarquista y que le hace decir a varios de los representantes de los círculos artísticos en los Estados Unidos que la conexión de los actores con los delincuentes no es ningún problema, porque los actores lo que están buscando es tener datos más objetivos sobre la vida de los criminales, de estos personajes. Y yo quisiera concederles el beneficio de la duda. Bueno, es posible que lo hagan, ¿no? La pregunta es cómo puedes hacer eso sin meterte en un lío con la justicia, porque hay una reglamentación muy clara en lo que se refiere al trato de los delincuentes con la sociedad.
O sea, tú, Jesús Manuel, no puedes el día de mañana decir, pues tuve una entrevista con los dirigentes de los Zetas y me van a pasar un financiamiento así, pero nada tiene que ver esto con sus actividades. Esto es un negocio, entonces como negociantes, pues yo acepto la aportación que me dan y no tiene consecuencias. Eso no es así. Pues ese es el principio del lavado del dinero. Ese es el principio del Pero lavado. se encontró en el séptimo arte una manera muy productiva de hacerlo. Claro, porque además, si tú te fijas en lo que la Fundación Vincenti llama el cine de guerrilla, se han venido desarrollando por parte de los actores toda una actuación en favor de el cigarro, en favor del licor, en favor de las drogas. Claro. Tú ves las películas de los años 30. La cultura de la muerte, finalmente, ¿no? Claro. O sea, todo lo que sea el asesinato, la violación, el delito, la sangre, toda esta serie de escenas que antes se consideraban de un cine de terror y que hoy es lo común. Lo común, así es. Y ahí tienes, por ejemplo, el caso de el grupo de inversionistas italianos en torno a la mafia y su implantación en Cuba, sí, en la época de Batista, claro, que fue uno de los elementos y de los factores políticos más aplastantes en contra de la dictadura de Batista, porque la gente, cuando llegaban los barcos, los fines de semana cargados de turistas norteamericanos, ya sabían a qué iban a los casinos, claro. Se iban a los casinos y por ahí estaban todas las redes de prostitución de infantil, de drogas, y el régimen de Fidel Castro surge, digamos, avalado por un sector muy amplio de la sociedad, para expulsar incluyendo esto, la Iglesia, para expulsar a esto, para quitarse de encima este fenómeno. Cuba se consideró en su momento por los Estados Unidos y por la mafia italiana, la mafia de Las Vegas y la mafia de pues Florida, que eran las que tenían los intereses ahí, según algunos biógrafos de esto, era la zona de tolerancia del continente americano. Así es. Y mira, aún en ese caso, hay una película recientemente estrenada en el canal de televisión europea que tenemos aquí en cable. ¿Cuál? ¿El Deutsche Welle o el cine europeo? Europa Channel, ajá. Bueno, hay dos. Hay una Europa película Channel, sí, que a mí me impresionó particularmente, y es la historia en el momento presente de el choque de dos generaciones, los viejos y los jóvenes, hijos de los capos y de los contrabandistas más importantes, a los que ya no les interesa el contrabando, a los que ya no les interesan muchas cosas que para sus padres fueron vitales, ¿no? Y un diálogo interesantísimo de una figura semejante a la del Padrino, o sea, uno de los más respetados, reclamándole a los jóvenes, diciéndoles: yo nunca metí una sola caja de droga en este país. Yo metía las cosas que la gente consumía, pero que el alcohol, el cigarro, pero que no creaban la dependencia. El hábito, sí. Bueno, ese es el pleito del Padrino de Corleone con la mafia judía. Así es. Según la novela de Mario Puzo, ¿no? Sí, y el desenlace de la película te muestra a los hijos prácticamente matando a sus padres para tomar el control y no estar sujetos a la autoridad del viejo, que tenía un peso sobre los mafiosi, sobre los negocios, digamos, sí, no tan perversos, ¿no? Exactamente, ¿no? Que finalmente son malos, pero vamos. Así es. Y tú dices, bueno, hasta ahí tú vas viendo cómo
se ha venido alterando el comportamiento de la sociedad, cuando en estas líneas que aparecieron en América con el nombre de cárteles, Sí. También ahora los cárteles están en crisis, porque ya el modelo de cártel ya no llama la atención. Ahora lo que llama la atención es esta incursión personal que lleva dinero y sabe en dónde meter los recursos para que aparezcan grandes edificios, equipos de deporte. Y el mercado inmobiliario, el deportivo, claro, y el patrocinio de los artistas, y la moda, y bueno, claro, y la diversión. se paga al director de una película y al guionista que hace el tema y lo prepara para que tú quedes bien, Que tu imagen se lave, ¿no? Claro. Que de alguna manera es lo que se persigue, confundir al espectador. Decir, bueno, es que este es producto de la pobreza del sistema, ¿no? O sea, si el Chapo se dedicó a sembrar desde chamaquito amapola, pues es porque no había otra cosa que hacer. Así y si es. no, se moría de hambre, ¿no? Así es. Y te presentan, entre cosas que son ciertas y cosas que no lo son, una argumentación que seduce, Te confunde. porque entonces Sí. resulta que tú te vas a la zona de películas de Robert Redford, que El es el equivalente. El Gran Gatsby sería una historia de primera comunión, vamos, Así es. comparada con lo que hoy estamos viendo, ¿no? Así es. Y en esas películas, que curiosamente el tema de la pornografía no es su tema, no. El tema de ellos es siempre el social político. Y entonces, para resolver un problema que tú sabes que es sobre todo en México, es una tragedia que hemos arrastrado por siglos, ese desmembramiento de la sociedad entre un grupo que hoy todavía tiene 10 millones de representantes y el resto de la sociedad en una comunidad político-social que no tiene atractivo para los que se van quedando atrás. Se te generan estas estelas de marginados a los cuales, si tú no los atiendes, las consecuencias van a ser funestas. El éxito de todo este proyecto y de quienes están en estos negocios se ve muy favorecido porque la sociedad ha venido siendo minada. No sé cómo veas esto que voy a decir, pero ha venido siendo minada en los valores y en las virtudes universales. No me meto en asuntos religiosos, pero universales, ¿no? Y a la concupiscencia natural del ser humano por acercarse al mal. Así es. O sea, esto de ver una de estas películas es probar un poco de la emoción que siente el que es el malvado, o ya no tan malvado, porque ya se justifica su manera de ser, de cómo hacer dinero. Claro. Es terrible. Claro, y además esto lanzado a un mundo como nuestro de Latinoamérica, en donde el tema de los trabajos está muy por No debajo está bien de la remunerado, expectativa, ¿no? claro. Tenemos menos empleos de los que nos hacen falta y tenemos muy malos sueldos. Entonces, a una persona que se encuentra, un joven que se encuentra ante esa perspectiva, le planteas, claro, pues, ¿qué es lo que quiere ser? ¿Quiere ser futbolista? Claro. ¿O quiere ser narcotraficante? Sí, claro. así es. Bueno, todo esto producto del neoliberalismo, de la macroeconomía, de un sistema económico injusto. ¿Sí? ¿Podría ser? Mira, yo creo que ese es el principio del que parten todas estas cosas. Y ahí, como en la teoría de Jung de la sincronicidad, te encuentras con que otros factores, por otras razones, se suman también. Y el resultado, pues, es un problema del tamaño del mundo que tenemos enfrente. Impresionante. Ay, caray. Bueno, pues Manuel, muchas gracias. Se nos fue el tiempo. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Muchas gracias. Los periodistas.